Mariano González Mávila, que 3 de los 6 ministros son miembros de partido. Uno es el del Partido Morado, ya vemos que no le consultó, razón por la cual el presidente anuncia su separación, es el ministro de Minagri. Los otros 2 son respectivamente miembros de Somos Perú y de Avanza País. Vamos a hablar ahora con otro abogado, es el tercer abogado del día en este Día Internacional. Tenemos que saludarlo. Son coincidencias. Gracias, gracias. Dice que es miembro del Tribunal Constitucional y que ha emitido un voto en minoría en la sentencia que se ha publicado el día de ayer respecto al habeas corpus que había sido solicitado por el expresidente Pedro Castillo. Señor Gutiérrez Tice, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero que habría que preguntarle es, claro, la mayoría ha declarado improcedente el habeas corpus. En su caso, usted ha sido el único que lo declara o ha votado por declararlo infundado. ¿Cuál es la diferencia? No. Para quien no está... Yo he votado porque se declara improcedente y fundada. Improcedente y fundada. Fundada, sí. Explíquenos entonces. Improcedente, ¿por qué? Porque en principio lo que ha habido aquí es un golpe de Estado. Por lo tanto, cuando el expresidente Pedro Castillo cuestiona el hecho, cuestiona porque considera que es irregular la vacancia por incapacidad moral. Sí. Cosa que nosotros en la totalidad totalmente discrepamos. Nosotros consideramos que sí ha habido una vacancia constitucionalmente válida, porque si bien ha habido una irregularidad al no contarse con los votos necesarios para hacer que el procedimiento sea sumario, al final eso no tornó el procedimiento en irregular, porque hubo los votos suficientes que permiten una vacancia por incapacidad moral. Entonces, en lo que respecta a la vacancia por incapacidad moral, el hecho es válido, es un golpe de Estado y por tanto la demanda se declara improcedente. En lo que yo disiento con mis colegas, básicamente, es en la detención del presidente Castillo y en la sustanciación del proceso penal que viene llevando a cabo, porque se trata de delitos funcionales que no opera con la vacancia, porque la vacancia presidencial únicamente aparta al presidente, no es que lo inhabilite, no es que lo procese, no, simplemente lo aparta. En cambio, el antejuicio político o el juicio político lo castiga, le sustancia una imputación. Un juicio político puede inhabilitarlo y un antejuicio político llevarlo a un proceso penal con un eventual internamiento con una prisión preventiva. Entonces, esos 2 procedimientos son distintos a la vacancia. De acuerdo. ¿Usted hubiera querido que se deje libre al señor Castillo, que vaya a México junto a su esposa y sus hijos para comenzar un proceso de extradición que no hubiera conducido? No, yo no hubiera querido... Bueno, si es que no se le detenía, eso es lo que iba a suceder. Bueno, es probable que eso pueda ocurrir, pero lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a respetar las instituciones. Sí, acá hay instituciones de por medio medulares, como la Presidencia de la República. El precedente que se puede generar para el futuro puede ser peligroso, y aún sustentando que hay una flagrancia. Yo la verdad, y eso es lo que digo en fundamento de voto, no entiendo de qué delito sería la flagrancia. ¿De qué delito estamos hablando? ¿De conspiración? La conspiración requiere de la concertación. La vacancia, déjeme terminar. La concertación requiere del concierto de 2 voluntades. ¿Cuál es la otra voluntad? Para el concierto del elemento revelador. La señora Chávez, el señor Aníbal Torres. Eso podría ser una complicidad. Y aún hubiera ahí una suerte de fuga, porque ya no sería flagrancia, ya no sería en la ejecución del delito, sino se estaría fugando. El presidente tendría que haber sido residenciado en el Parlamento, como cuando se detiene un parlamentario o cualquier funcionario aforado. Lo que ocurre es que va a la sede institucional para que éste proceda con el levantamiento del fuero y finalmente autorice su arresto y su procesamiento. Eso tampoco ocurrió en este caso. En este caso se integró en la vacancia presidencial un antejuicio político sin derecho de defensa, sin participación del abogado, en lo absoluto se le trasladó a la policía lo detuvo, lo llevaron a la fiscalía y prácticamente después, al día siguiente de la detención, es que el fiscal formula la denuncia constitucional y técnicamente no ha habido ninguna garantía que se haya cumplido en este extremo. ¿Usted advierte que esto podría sentar un precedente peligroso? Peligrosísimo. ¿De qué manera, por ejemplo? La institución presidencial, en un régimen sobre todo presidencialista, se debe tutelar. Por eso es que desde el derecho virreinal existía el juicio de residencia, existían los privilegios de fuero y hoy en día también.
Los presidentes, inclusive, en los regímenes políticos, tienen una protección de tal magnitud que los ministros son responsables de los actos que este realice. Entonces, en ese sentido, desproteger a una figura de la máxima autoridad y no sujetarlo a procedimiento, aún haya cometido un golpe de Estado, porque eso lo decimos claramente todos. O sea, todos estamos de acuerdo en que acá hay un golpe de Estado. Pero eso no puede permitir que nosotros flexibilicemos las prerrogativas y los mecanismos procedimentales que establece la Constitución y el reglamento del Congreso de la República. Ahora, curiosamente, usted flexibiliza esas prerrogativas respecto de la vacancia, porque dice, bueno, no hubo los 105 votos para una vacancia extraordinaria. Sí hubo. Hubo 101, no hubo 105. Para la vacancia, para la extraordinaria no hubo 105. Para la otra vacancia sumaria requiere plazos y requiere un derecho a la defensa que no se le concedió. Entonces ahí está usted flexible. Pero respecto de la detención se pone purísimo. Y lo que hubiera pasado es que se hubiera fugado. Bueno, usted dice, se le puede extraditar de México. Ahora, sus 6 colegas discrepan con usted en el sentido que le hacen aplicar un artículo constitucional que sostiene: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Era un gobierno usurpador, desde el momento en que da órdenes a la policía y a la Fuerza Armada para que usen su poder para suspender el Congreso y, entre otras cosas, disolver el propio tribunal del que usted forma parte. Eso es un acto arbitrario. Por supuesto que lo es. Es un acto ilegal. ¿Cómo es que se debe reaccionar ante esa situación inédita? Por supuesto que lo es. Lo que ha habido acá es un golpe de Estado. Lo que ha habido acá es legítimamente actos de desacato de ese tipo de decisión tomada por el presidente de la República al margen de la Constitución. O sea, estamos de acuerdo en que hay una reacción y esa reacción se materializa con el apartamiento del cargo. Él deja de ser presidente con el anuncio de la ruptura del orden constitucional. Deja de ser presidente, pero los mecanismos de control y de represión están establecidos en la Constitución. La vacancia tiene un alto margen de discrecionalidad y eso lo dice la propia sentencia. ¿Por qué? Porque la ética es algo que la propia entidad va a calificar, que es lo ético. Entonces sí tiene un margen amplio que se permite en la vida política poder configurar el hecho político y la sanción política. El antejuicio, en cambio, es un procesamiento por un delito. La imputación a un delito no puede tener un margen discrecional. Yo no le puedo a usted acusar de delito de robo y decir, bueno, pues acabo de ser flexible. No, ese es otro tema. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos al enjuiciamiento de un delito, se tiene que cumplir escrupulosamente las reglas del debido proceso. La vacancia de Castillo se produce, en principio, claro, por el golpe de Estado, pero venía acompañada también de una serie de investigaciones por corrupción. Es más, se había presentado una moción de vacancia precisamente por las investigaciones de corrupción, lo que concluiría en una incapacidad moral del presidente. Correcto. Entonces, bajo esa lógica... La incapacidad moral está debidamente comprobada. Repito, no se alcanzó la votación para exonerar y hacer la vacancia express con los 103 votos, es verdad, pero sí se alcanzó los 2/3. Y los 2/3 es el voto mínimo suficiente para poder vacar a un presidente de la República. Por eso digo, hubo una irregularidad, pero no tornó el procedimiento en irregular. Al no tornarse el procedimiento en irregular por conseguirse los 87 votos en un momento en el cual excepcional, donde había una situación que no tiene un precedente configurado propiamente como tal, definitivamente el hecho mismo de la vacancia presidencial es totalmente lícito, constitucional. Hablamos nosotros del otro esquema, del esquema de la detención de un presidente de la República. Ni siquiera se había publicado la resolución legislativa de la vacancia. O sea, todavía seguía siendo presidente de la República. Hablamos de eso. No deja de jure de serlo. Sí, según sus 6 colegas, no era necesaria la vacancia para que cese de ser presidente, porque el acto en que incurrió lo inhabilita. Eso estamos de acuerdo. De facto, entonces ya no era presidente. No, pero igual, o sea, el presidente inclusive tiene 5 años más de protección en el ejercicio del cargo. Deja de ser presidente y tiene 5 años más de prerrogativas. Sí. Entonces estamos hablando de un funcionario del más alto nivel que tiene prerrogativas que se tienen que cumplir. A mí me preocupa mucho lo que pueda suceder en el futuro. Y yo creo que por eso mi voto exhorta a que finalmente lo que haga el Congreso establezca medidas correctivas para poder sustanciar un nuevo antejuicio político que permita revestir de toda la condicionalidad del caso en una toma de decisión como esta. Pero integrar un antejuicio político es decir, te voy a sacar del cargo, pero de paso te adjunto estos delitos, toma, ven, y vamos al Poder Judicial.
realmente me parece que constituye un acto indebido en un modelo constitucional, dando respuesta a alguien que ha cometido un hecho ilícito, ilegal, inconstitucional, pero da una respuesta en la misma medida. No se puede reaccionar de la misma medida que uno que quebranta el orden constitucional desde la perspectiva del derecho y la democracia. Muy bien, doctor Gutiérrez Tixe, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día tan especial para los abogados de nuestro país. Gracias por darnos su punto de vista, el único de 7 que ha expresado esas reservas, porque el señor Monteagudo, que tiene un fundamento de voto, está de acuerdo, sin embargo, con los 6, simplemente cree que no se ha definido en buenos términos el concepto de la vacancia por incapacidad moral permanente. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muy buenos días. Quedamos en espera de otras sentencias inminentes, una sobre el conflicto de competencias, ¿no?, entre la Junta Nacional y la Fiscalía. Seguramente en los próximos días van a días. Muy bien, tomamos nota de ese adelanto, entonces, para los próximos días. Muchas gracias y muy buenos días, señor Gutiérrez. Gracias, buenos días. Nos vamos a la pausa a las 9:18.